Comenzamos las sesiones, las conversaciones de este seminario, este webinario de Artefío, en el que distintos proyectos internacionales tratan de hacer converger las distintas disciplinas de las artes con la naturaleza, con una función que es la de seguir conservando la biodiversidad, no solo a través del turismo, sino a través de la propia sensibilidad de la gente que visita los lugares. Creo que la responsabilidad es compartida y el arte en los últimos años está trabajando mucho los mensajes ambientales y está llegando a públicos que nunca nos habríamos imaginado que podríamos llegar utilizando la naturaleza como motivación. Claro, comenzar estos seminarios implica trabajar con los pioneros, trabajar con los proyectos iniciáticos en esta andadura. Y Extremadura tiene uno de esos proyectos, seguramente el primero que hay en España, o por lo menos uno de los primeros que hay en España, que es el Museo Bostel. Para ello nos hemos convocado a dialogar, Manuel García y yo. Manuel García es ilustrador y naturalista extremeño, con gran experiencia de campo, no solo en el nivel de observación de aves y esa sensibilidad que todos los naturalistas tenemos para seguirnos contagiando de todo lo que ocurre en los ecosistemas, sino que él lo lleva de su mano al papel, lo lleva de su mano a las escenografías que tiene que trabajar dentro de su oficio y termina generando grandes obras que nos cuentan un relato muy interesante de cómo ve una persona sensible los entornos, la biodiversidad y cómo el espectador de esas obras lo recibe. Creo que tiene que ser un artista y un artista extremeño el que haga de anfitrión de estas obras que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo y que vamos a tratar de caminar desde ese 1976 en el que se inaugura el Bostel hasta antes de ayer, que surgen, ¿no?, todos estos movimientos muralísticos y otras obras de land art y de intervenciones en el paisaje que muchos conocemos y que aquellos que no conozcáis vamos a compartir. Gracias, Manuel, por querer asistir a esta conversación y Buenas, Raúl. sobre Gracias todo a ti por por la presentación. Muy bien. Mirad, para hacer más fluida la conversación, vamos a trabajar con imágenes de los lugares, vamos a ir parando en cada una de estas intervenciones artísticas y vamos a ir reflexionando sobre ellas. Va a ser un diálogo cómodo, no va a ser la conferencia, digamos, ortodoxa habitual, pero creemos que es una manera más grata de estar delante de una pantalla, que últimamente estamos todos demasiado tiempo delante de una pantalla. Con lo cual, vuestro permiso, voy a compartir la presentación, bien, y a partir de ahí vamos a ir dialogando, Manuel y yo. Bueno, ahí tenéis a Manuel delante de una de sus magníficas creaciones con boligrafía inversa. Es una Y aristoloquia bética. preciosísima, preciosísima, me parece una creación con ese juego de sombra y luz que a mí me atrapó. De hecho, yo creo que nos conocimos gracias a esta pieza porque la encontré y quise saber quién estaba detrás de ella. Anda, eso no lo sabía. Sí, sí, sí. Sí, sí. Fijaros, vamos a recolocar nuestra imagen para que no interrumpa la conversación. De esto partimos de la irrupción de la modernidad en Extremadura, partimos de la inauguración del Museo Bostel y toda irrupción de la modernidad tiene un precio, que es el precio de ser pioneros, para bien o para mal. Claro. ¿Cómo surge esta locura, ¿no?, en aquel momento? ¿Cómo es recibida y cómo llega al momento actual? Claro, yo creo que la palabra irrupción no puede estar mejor cogida aquí porque fue realmente una irrupción de modernidad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el Museo Bostel, con todas las instalaciones que este hombre situó en el entorno de los Marruecos,
se inauguró en el 76. Estamos hablando de la mentalidad de los años 70 que había no solo en España, sino en el entorno rural de Extremadura. Esto supuso una ruptura, supuso un choque, no solo estético y artístico, sino también que supongo que mental. Que mental. Y supuso el inicio de algo. Me parece estupendo hilvanarlo y componer y encajar, armar el paseo este que vamos a dar, como lo has propuesto tú, porque este puede ser el punto de partida estupendo para este recorrido por una serie que nos hemos tomado la libertad de elegir. Habrá muchas otras. Yo estoy seguro que todas las que están en el recorrido merecen la pena estar, pero seguro que nos dejamos alguna en el tintero. Y yo quería distinguir también la diferencia entre simples exposiciones de arte situadas en la naturaleza con esto y con las intervenciones de las que vamos a hablar, que no es que estén vinculadas a la naturaleza solo por estar ubicadas en ella, sino que son obras que están íntimamente vinculadas a un territorio, a un entorno, y que son la naturaleza y el entorno, y ese enclave es una parte indisoluble de la propia obra, ¿no? Ya sea una obra escultórica o ya sea una obra pictórica. Lo digo por diferenciarlo de una exposición que esté colocada en un jardín o en un entorno por muy sugerente y muy interesante que pueda resultar, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un caso, una de las instalaciones que hay allí en los Marruecos, en ese paisaje mágico, cuando llega Bosch de la Extremadura, de la mano con quien acabó casándose, de Mercedes Guardado, una cacereña con la que acabó casándose, y descubre el maravilloso entorno de los Marruecos, ese batolito, ese granito, esas piedras, ese agua, el lavadero de lanas, descubrió automáticamente el potencial que tenía aquello y volcó toda su capacidad y toda su creatividad en crear cosas íntimamente vinculadas al paisaje, como decía, al entorno y a la naturaleza. Y aquí, pues yo creo que toca decir, hay un concepto que es muy interesante, y es que lejos de este tipo de intervenciones, aunque nos puedan resultar, me imagino, chocantes, que resultarían estas intervenciones, por ejemplo, a los vecinos de Malpartida de Cáceres en 1976, eh, pueden resultar chocantes, pueden resultar agresivas con el entorno, pero yo creo que no están reñidas con la conservación, ni mucho menos. Pueden ir asociadas a un intento, o si no hay intento, al logro de propagar la sensibilidad hacia esos propios paisajes y esos propios enclaves. El Fíjate, arte, sí. no, es curioso porque estamos hablando del año 76, estamos hablando de que ni siquiera había comenzado la No, no, movida no. madrileña, que supone también una irrupción en la cultura, y toda esta creación de Bostel es premovida. O sea, entendamos en qué momento Sí. aparece no sé, esta iniciativa, ¿no? Sí, totalmente antes de la movida, pero además es que este hombre se codeaba con toda la élite artística de la época, venía de Colonia, venía de Checoslovaquia, había tenido contacto como creador del movimiento Fluxus, ha tenido contacto con muchos artistas, y llega aquí en un lugar, en Malpartida de Cáceres, en el que en aquel momento no había absolutamente nada de eso en el ámbito cultural. Y bueno, por eso creo, como empecé, ¿no? Que yo creo que la irrupción es una buena palabra como detonante para inaugurar este recorrido, ¿no? Porque eso fue una irrupción no solo en el paisaje, sino en las mentes también, estoy seguro. Fíjate, has hablado de diferenciar una exposición, una mera exposición en la naturaleza de una creación en la naturaleza, ¿no? Creo que se hace necesario el analizar la vocación que tiene el entorno como materia prima. Es decir, un entorno va a llamar a un determinado artista para crear en ese lugar, pero teniendo en cuenta siempre que debe haber una continuidad con el paisaje, Efectivamente. no debe haber una descontinuidad. Y creo que era este ejemplo de estas esculturas de Valcorchero las que para Sí. ti marcaban esta pauta. Efectivamente, esto aquí yo creo que el concepto que resuma, estos son las esculturas de Valcorchero, están en Plasencia y son esculturas realizadas sobre los propios bolos de granito. Volvemos al elemento mágico y estético del batolito extremeño, del batolito cacereño,
y fueron realizadas en los años 90, en el año 90, del 90 al 96, por Miguel Ángel Martínez. Y bueno, aquí la materia prima es la magia del entorno. Aquí estos son esculturas en las que el único material que se ha utilizado es el que ya había, el que se formó en la masa plutónica cuando se formaba el granito con el magma, y ahí no se ha aportado nada. Lo único que se ha hecho es retirar lo que el escultor consideraba que sobraba, pero no se ha aportado nada al paisaje, solo se han aportado formas, no se ha aportado ningún material, no se ha aportado ningún elemento, y esas formas a mí me recuerdan mucho al jardín de Montmartre, de Italia. Un jardín en el que hay muchas formas, es del siglo XVI, un jardín romántico en el que hay muchas formas de monstruos, de dragones, de ogros, esculpidos en piedra, repartidos por todo el jardín, y está cerca de Roma, en Montmartre, Sí, 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 sí. y me recuerda mucho, me recuerda a eso, las formas grotescas. No están situadas en un pedestal las estatuas bajo una luminaria, bajo un foco, están escondidas detrás de cada recodo del camino, en el caso de Bomarzo, en un jardín, en el caso de Valcorchero, en un camino del entorno de Plasencia, y eso me parece maravilloso también, el efecto sorpresivo y el efecto de mimetización con el paisaje, y sobre todo que forman parte, las obras son parte intrínseca, geológica del paisaje, ¿no? Sí, sí, a veces perdemos la noción de la geología como parte del patrimonio natural. Creo que esa Geología. geodiversidad a la que estamos apelando últimamente, eh, digamos que estamos llegando tarde, ¿no? No se ha tenido en cuenta que es la abuela del paisaje, la geología, la que Totalmente. termina marcando muchas veces que lo que haya arriba sea una vegetación u otra, y las intervenciones de nuevo tienen que tratar de ser amables, ¿no? Que era Que por cierto, claro, efectivamente, y por cierto, yo creo que el proceso natural de este tipo de esculturas no es que sean conservadas, sino que el propio musgo, las plantas briófitas, los líquenes vayan colonizando la forma y hagan que se integre más todavía en el paisaje, ¿no? Sí, la meteorización de la roca, O la propia meteorización del granito, que es sí, rápida. sí, termina de componer la obra. Muchas veces el propio artista está deseando que se ocurra, ¿no? Que haya Sí, una liquenización, ¿no? A veces olvidamos que una capa de líquen que puede tener 1 metro cuadrado, a lo mejor tiene 50, 60 años sí, de edad, ¿no? Y hay manchones de líquenes de grandes dimensiones que son centenarias y no le damos ninguna importancia. sí, 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 sí. Mira, dentro de ese diálogo con el paisaje, has elegido esta obra de Andrés Talavero, Sí, que Andrés uno, Talavero. que uno no sabe si es obra o es eh, parte de las construcciones pastoriles del lugar. Es decir, Efectivamente. aquí sí que hay esa simbiosis y hay esa sinergia con el lugar. Efectivamente, es una obra de, como bien has dicho, de Andrés Talavero, es un homenaje al pintor Juan José Narbón, y están en las Corraladas de Torquemada, de Cáceres. Como tú has dicho, a mí me parece, me recuerda muchísimo, bueno, son dos cilindros de piedra, volvemos a lo mismo, un diálogo con el paisaje, aquí nos han aportado elementos nuevos, los elementos son los que había en el paisaje, y a mí me recuerda mucho a las construcciones pastoriles, a lo que se conoce como majanos, en Extremadura los conocemos con un nombre vernáculo con connotación más árabe, que es almajano, y bueno, a mí se me antoja pensar que estos son construcciones, son intervenciones artísticas que además de su potencial estético, pues son muy amables con lo vivo. Todo lo amable que puede ser una pared de piedra, todo lo amable que puede ser un majano, amable me refiero para que se ha colonizado, como estamos hablando, por biófitos, por el helecho, la doradilla, por reptiles, por herpetofauna, por artrópodos, por mamíferos, por el mochuelillo, que ha vivido de siempre los majanos. Entonces me parece especialmente sugerente este tipo de intervenciones que trascienden el aspecto puramente plástico, puramente artístico, y añaden un componente de, como decía, de ser actuaciones amables con la vida, ¿no? Y con el entorno que les rodea. Sí, son este tipo de obras que son orgánicas, que están vivas, porque la cantidad de especies que pueden estarse desarrollando en el interior de estos túmulos, que en nuestras zonas se llamarían chiviteras también, en un tipo de construcción,
que tiene claramente, lo ves, hay antecedentes vaceos o betones, ¿no? En el tipo Sí, constructivo, en total. el momento en que le das las escobas al techo. Pero como bien decías, estas creaciones están conviviendo con los colirrojos tizones o con el cernícalo que Efectivamente. se posa o con el mochuelo que hace la puesta, ¿no? A mí me parece de las mejores respuestas del entorno a la obra del autor. De repente la naturaleza termina, entre comillas, o da continuidad a la obra y fíjate que tienen esa atemporalidad, ¿no? Están colgadas del tiempo gracias a los Totalmente. paisanos que crearon también este tipo constructivo. Totalmente es una estética que no es nueva. Al No, contrario de la primera imagen que veíamos del coche de Boston, del coche de hormigón de Boston, esto es una estética que la tenemos tan integrada en la retina de los que nos hemos criado mirando el paisaje que no nos resulta una imagen nada nueva. Está ya plasmada en nuestro cerebro, ¿no? sí, el hecho de la mirada, ¿no? El cómo ven los pobladores los lugares. Estabas Sí, haciendo alusión a que dentro de la cultura extremeña esa obra sería indistinguible muchas veces de una paridera o de cualquier otro elemento de las construcciones populares y el autor ha aprovechado esa dimensión, ¿no? Pero a veces nos olvidamos en que los lugares tienen también una memoria de todo lo que ha ocurrido allí y que sí, nosotros vemos el lugar de una manera y el paisano, la paisana, la abuelilla, el abuelillo lo ven de una manera totalmente distinta. Los lugares tienen su propia memoria. Allí han ocurrido sucesos, han ocurrido hechos de mayores dimensiones o menores que muchas veces han quedado plasmadas en la toponimia. La toponimia es la parte intangible de la cultura del paisaje y efectivamente. es aquí donde has marcado tú este punto, ¿no? En esta Sí, instalación. además, sí, efectivamente, y además de todo lo que estás diciendo es porque aquí, igual que en otras imágenes que hemos visto, utilizan los elementos geológicos, las piedras o las rocas del lugar, aquí utilizan otro elemento que es el paisaje como materia prima para la instalación. Esto es el mirador de la memoria, está en el Torno, en el Valle del Jerte, y son tres hombres y una mujer desnudos mirando al horizonte o mirando a la Sierra de Tormantos. La Sierra de Tormantos es el último lugar donde hubo guerrilleros después de la guerra civil, de la zona, el último refugio de los últimos guerrilleros de la zona. Y bueno, el que conozca el sitio, el que conozca la instalación, sabe que es un sitio que conmueve mucho y que es muy emocionante, ¿no? Ha sabido, o sea, ahí hay ha sabido tocar el pulso Francisco Cerdenilla, que es el autor de la obra, ha sabido coger el pulso del paisaje y tocarnos las fibras y hacer esta obra, que en este caso tiene unas connotaciones de una obra relacionado con la memoria histórica, es una obra dedicada a las víctimas de la guerra civil, pero como tú dices, está muy relacionada con la manera de los paisanos, con la manera de los del lugar de mirar al paisaje. Una cosa curiosa, y hablando de otro tipo de evolución de las obras, estamos hablando de los líquenes, del musgo, cómo va modificando la obra y cómo eso forma parte. Bueno, también está el caso de las cigüeñas cuando empezaron a anidar en las obras de Bostel, que eso forma parte de la evolución de la obra y en ocasiones el autor pues quiere que sea así, ¿no? En este caso, pues poco después de ser inaugurada la obra, la instalación en 2009 fue tiroteado y cuando fueron a restaurarla, algún cafre le dio unos tiros a las obras. Cuando fueron a restaurarla, el autor dijo que de ninguna manera, que eso formaba ya parte del contexto de la obra. O sea que ahora sí estaba perfecta la Sí, sí, instalación. parecía cerrar un círculo, ¿no? Sí, había De cerrado un círculo. conocimiento. Sí. Y a mí me parece como, aunque me repita por volverlo a decir, me parece muy reseñable y muy interesante de observar cómo se utiliza el paisaje también como materia prima y como herramienta para, para crear una obra de arte. Ujú. Fíjate, de esta imagen a mí me llama mucho la atención el gesto, ¿no? Esa manera de mirar de un paisano con las manos atrás, ¿no? Ese es uno de los gestos más reflexivos, ¿no? Cuando te abalanzas sobre el paisaje, dejas las manos atrás y es ese caminar, ¿no? De persona ya con experiencia que parece que lo va sopesando todo, ¿no? Que se queda parado Sí,
tratando de interiorizar, de somatizar lo que ve. Como una pose muy meditada y muy de meditación y muy estática, ¿no? Sí. Sí, no, a mí lo primero que me llega es respeto al lugar, es decir, tienes que respetar a una persona que está mirando el paisaje, que está en su mundo en ese momento y que lo primero que te causa es silencio, es decir, vamos a dejar Por cierto, creo recordar que las cenizas de Dulce Chacón están por allí cerca, debajo de un cerezo. casi nada, nada, sí, sí, tiene total sentido. Fíjate que esta pivotación sobre el entendimiento de las obras, de los materiales, de la creación, ¿no? De toda esa riqueza que tiene Extremadura, ¿no? Y que Artefío trata de darle aún más altavoz, llega incluso al momento más actual y a una intervención que incluso en la dramaturgia tiene belleza. O sea, la seca está entrando por el sur, está entrando por Andalucía, está entrando en Extremadura, está llegando a Castilla y León y deja las encinas como si fueran auténticos espantapájaros, ¿no? Sí. En el entorno. Y hay alguien que de repente quiere mirar esa encina seca con otra lectura. Efectivamente, Cuéntanos. esto es una imagen de una intervención de Augusto Andrade, que tuve la suerte de poder ver cómo la realizaba. Se llama Diáspora. Este hombre, este artista interviene sobre, como tú has dicho, sobre encinas afectadas por la seca y consigue varias cosas con sus intervenciones. Son lo que coloca sobre las ramas de una manera tan onírica y tan surrealista, son bolas de lana de oveja merina que están impregnadas con semillas, semillas de amapolas, semillas de gramíneas y de leguminosas. ¿Qué ocurre? Que aparte de la variable de la componente estética, del impacto visual que nos pueda causar esto en el primer momento cuando lo vemos, esta obra tiene un proceso. Esta obra es una encina seca, colgada con bolas de lana en mitad de la dehesa, que lo primero que va a pasar en cuanto llegue la época de nidificación de las distintas especies de aves, va a ser que van a ir a por la lana, que es un material preciadísimo, Y como tú tanto. y yo hemos hablado alguna vez, tú como eres tan amante del mundo nido, para acolchar la parte interna de los nidos. La lana es un material que se pirran por ella las aves, ¿no? Cada vez que se quedan los trocitos en los alambres de pino y van a por ellas para acolchar los nidos. A la vez que se llevan los trocitos de lana que acaban dispersos por los nidos, o sea, las aves ayudan al artista a completar el ciclo de la obra, ¿no? A la vez que pasa eso, pues están dispersando semillas por toda la dehesa circundante. Me parece una idea que además de su potencia estética y además de poner el acento en un problema muy potente y muy candente como es ahora, que es el síndrome de la seca, pues tiene otra serie de capas, ¿no? Y otra serie de visiones muy interesantes. Y para mí es una de las esculturas o de las intervenciones que más me ha atrapado por todos los significados que has contado, ¿no? Mi pasión, ¿no? Por los nidos, esa, eh, no sé, disciplina que yo he terminado llamando nidografías, porque me parece que los nidos son las más bellas instalaciones que hay en la naturaleza, las más integradas, las que mejor se degradan, las que mejor se integran de nuevo. Y yo creo que un árbol de repente cuando tiene un nido adquiere otra personalidad, o sea, gana en presencia de una manera tremenda, aunque sea el nido más pequeño de un petirrojo anclado en una rama o un gran nido de un buitre negro sobre un encinón, ¿no? Esa, esa, ese árbol cambia por completo la manera en la que lo vemos. Y es que algo semejante es lo que consigue Augusto, el autor, con esta colocación de la lana y todos los mensajes que tiene a la vez. Fíjate que en este momento el autor termina siendo un elemento de zocoria, es decir, hace antropozocoria. Está dispersando él a Sí, sí, través sí, de total. la obra, ¿no? Como un zorro haría o como un jabalí estaría Sí, dispersando semillas, pero consigue poner el foco sobre una seria perturbación como es la seca, que puede llegar a cambiar por completo la identidad de toda una región, de toda una comarca, si desaparece la encina.
y pone ese foco alrededor del arte. Es decir, va a llegar la gente a conocer el problema de la seca a través de una intervención artística, muchas veces antes que a través de un informativo o de un telediario Efectivamente, o de una noticia en prensa. Creo que ahí hay una función social, una función de comunicación estupenda en esta efectivamente. creación. En este caso el arte está sirviendo de altavoz, ¿no? No Uh sé si -huh. lo había dicho, pero esta encina está concretamente en la finca La Cocosa, No. la finca La Cocosa de la Diputación de Badajoz. Vamos a seguir avanzando y vamos a hablar de la fragilidad de los lugares. Voy a recolocar otra vez porque se vea bien todo. La fragilidad de los lugares. Eh, no todo vale en las intervenciones y más en las siguientes imágenes que vamos a seguir viendo. Y aquí tú has querido marcar el hecho de lo efímero de los pigmentos, de lo efímero de la obra, de que el autor ya parte de que quiere respetar el lugar y que quiere que la propia fragilidad, esa sensibilidad, lo que se llama en ecología el ser lábil, eh, Efectivamente. forme parte de la obra y nada más, no hay ninguna preocupación más. Sí, a mí, aunque sea un concepto que ya hemos tratado a lo largo de todo el recorrido que estamos haciendo, pero es que me parece muy interesante, bueno, y concretamente estamos poniendo el foco sobre ese concepto en el anterior de La Encina de la Seca y en esta obra de Raúl Papose. A mí me parece muy interesante que un artista en un momento dado esté dispuesto a aceptar que se pierda lo que más quiere él, que es su obra, que es donde ha volcado toda su capacidad estética, todo su cariño y todo su tiempo, en pro de no hacer una intervención agresiva sobre el paisaje. Es el caso de Raúl Papose, que hace unas intervenciones pictóricas sobre rocas, los alrededores de Cáceres, capital, y lo hace siempre con pigmentos efímeros. Eso a mí me parece una muestra de land art efímero, igual que el de la encina, ¿no? Desde el mismo momento en el que el artista empieza a plasmar sus figuras, su arte rupestre, porque esto no deja de ser arte rupestre, sobre la roca, desde ese momento empieza a deteriorarse. Con la primera lluvia pierde brillo, con la segunda lluvia pierde más brillo y pierde algo de color. Así sucesivamente, y con el paso del tiempo, lleva un camino inexorable de no solo de ser colonizado por los musgos y los líquenes, sino de desaparecer totalmente. Y eso me parece muy digno de admiración, ¿no? Ese respeto por el paisaje sobre el que estás sobre el que estás plasmando tu arte. Y ahí hay también un acto de generosidad, porque Sí, yo lo he hablado con muchos artistas, el hecho del vacío que sienten una vez que han creado la obra. Pasan muchos días, incluso muchos meses, creando una obra. Cuando ya la has creado, cuando la has parido y está instalada, sale de ti y te desprendes de ella. Y sí, les genera un vacío tremendo. A ese vacío, en este caso, se añade el vacío de perder la obra. Es decir, sí, 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 sí. el gesto... Claro, yo hago la equivalencia a lo que sentiría yo si mis dibujos que hago sobre papel los pusiese en el tejado de mi casa cuando los fuese acabando. O sea, sería horroroso, ¿no? O sea, estoy poniéndolos a disposición de las inclemencias del tiempo. Bueno, pues este tipo de artistas que le toman permiso a la naturaleza para utilizarla de lienzo, para utilizarla de plataforma y de soporte para sus intervenciones, pues también tienen la generosidad, como tú has dicho, de hacer intervenciones y de hacer creaciones muy frágiles y muy temporales. Es muy admirable por todo lo que implica y fijaros que saltamos de una manera muy intensa a otra dimensión, ¿no? Que es esa explosión muralística que Sí, está sucediendo en Extremadura, pero que está también sucediendo en España, que está sucediendo en el medio rural, pero que también está sucediendo en el medio urbano y que cumple muchas misiones y tiene también sus pecados, es decir, conjuga virtudes y pecados, como hemos dialogado en alguna ocasión. efectivamente. Bueno, ahí, como tú has dicho, es una explosión muralista, lo que es lo mismo en la última década.
están surgiendo ejemplos de todo tipo, ejemplos para recordar, ejemplos para olvidar, ejemplos de todo tipo dentro de lo que podemos considerar, de lo que podemos llamar como arte muralista extremeño o español, en el caso de un ámbito más amplio. En el caso de Extremadura hay una serie de connotaciones que me parecen que son de detalles que me parece que lo convierten en algo muy interesante, en una expresión artística muy interesante. No todos los casos, como he dicho, son de la misma calidad, no todos pueden englobarse dentro del ámbito de esta charla, porque una cosa es el muralismo y otra cosa es el muralismo relacionado con instalaciones o con intervenciones dentro del medio natural o del medio rural, pero existen casos muy renombrables como estos, en los que ahí se conjuga el arte con la naturaleza, con los entornos rurales, y que pueden constituir o que constituyen de hecho casos en los que mediante instalaciones artísticas se dinamiza el territorio, se utiliza la naturaleza como lenguaje, se utiliza el arte como señuelo y como foco que puede llegar a atraer las miradas sobre un determinado pueblo, sobre una determinada zona, aparte de la función práctica y funcional que pueden tener este tipo de expresiones, que es la de embellecer lienzos o edificios o zonas que lo mismo no son tan bellas, ¿no? Ni tan... O sea, están cumpliendo, yo creo que esto puede, aunque estamos en una fase tan incipiente de este movimiento, de esta explosión, de este auge, que no tenemos perspectiva para analizarlo todavía, creo yo, o para sacar una conclusión, o para... Pero sí creo que estamos en condiciones para poder decir que de esto se va a hablar mucho y que van a salir cosas muy buenas de este arte muralista extremeño, ¿no? Resulta curioso que a veces nos chirría una intervención de este tipo y no nos chirría 700 metros cuadrados de cemento visto, ese gris, Claro, el píxel de cemento, ¿no? efectivamente. Hemos Efectivamente. Este terminado. caso, sí, este caso es el que está en la foto de Zalamea de la Serena. Está en una intervención incluida dentro de un proyecto que se llama Art Rural, Artivismo desde lo rural. Y engloba una serie de proyectos de compilación y de activismo imbrincados con este tipo de murales sobre edificios que estaban obsoletos, que eran pegotes sobre el paisaje y que, claro, efectivamente habrá quien le... porque es lo que tienen las cosas subjetivas, ¿no? Como el gusto. Habrá quien no le gusta, habrá quien le suponga una distorsión importante en el paisaje, pero yo personalmente creo que una distorsión más importante en el paisaje es una torre de cemento, Digo, un tiene chapado metálico o o unas un chapado uralitas. metálico, o tantos ejemplos de feísmo como hay por nuestros campos, ¿no? Es muy reflexionable ese punto que has dicho, que todavía no tenemos la distancia para analizar estas intervenciones, porque estamos en el contexto del momento y quizás a veces hay que darle un poco de recorrido para ver cómo evolucionan y cómo terminamos entendiendo qué es lo que fue. Vuelvo al hecho, y perdonar la reiteración de la movida, que la tenemos totalmente idealizada, y cuando hablas con gente de la movida simplemente estaba sucediendo, no eran conscientes de que todo aquello Efectivamente. iba a ser objeto de tanta analítica, tanta reflexión y tanta idealización. Creo que ese foco que comentas, que se pone sobre determinados pueblos, eh, está de nuevo atrayendo miradas hacia lugares que si no, no pasarías por allí. Es decir, son lugares Efectivamente. que pasan anónimos y este tipo de intervenciones les rompe el anonimato y creo que dignifica los edificios que son necesarios, porque a veces no entendemos que un depósito del agua o una instalación eléctrica es necesaria para que el medio rural funcione, simplemente. Sí, y no solo un depósito de agua, sino también en el ámbito de lo privado. Se ha hablado mucho del feísmo, ¿no? Se habla mucho del feísmo en Galicia, de las construcciones, pero un feísmo que tiene mucha presencia en Extremadura también, en el entorno rural y en el campo. Esas puertas de aluminio, esos techados de chapa, esas bañeras de abrevadero, esos mallazos usados como vallas. Entonces, en ese contexto, que haya iniciativas cuya máxima pretensión sea meter belleza, meter
belleza en el entorno rural y en el entorno natural, a mí me parece muy digna de elogio. Sí, sí, es así. Hay que tener en cuenta sobre todo también el punto este del no todo vale, ¿no? Que no se nos despiste, ¿no? Y aquí, Sí, aquí en estos lienzos que se pintan y en los que se está reflejando muchas veces usos y costumbres del pasado, eh, son lugares también donde comunicar ruralidad. Y pongo el ejemplo de mi querida amiga y poeta y veterinaria de campo, María Sánchez, que incide muchísimo cuando trabaja con los medios de comunicación en comunicar bien la ruralidad. La ruralidad ya no es solo un medio agropecuario, no es esa imagen estereotipada que la tenemos todos tan vinculada casi a una caricatura, sino el medio rural ahora son muchos medios rurales, son muchos efectivamente. oficios, son muchas gentes y creo que estos muros permiten comunicar ruralidad. Sí, efectivamente. Esto es, en este caso la imagen es de una pared, de un muro de Román Gordo, que ya es un pueblo famoso por sus murales. Hay mucha gente que va a Román Gordo a ver los murales. Eh, Hay pueblos que son un espectáculo. Román Gordo es un espectáculo, es un museo al aire libre, y ha conseguido convertir esa iniciativa que seguro que al principio habría, como en todas las iniciativas rompedoras, ¿no? Habría reticencias por parte de alguien, pero ahora mismo no hay duda de que es un signo diferencial de un pueblo al que va mucha gente a ver los murales. Y hay un detalle, aparte de la señora, de las jaras, del agua, hay un detalle precioso que lo he elegido y que está presente en el resto, prácticamente en el resto de fotografías que vamos a ver más adelante y luego lo comentamos si te parece. Perfecto, sí, sí. Que es aquí donde Bueno, querías llegar. tú ya sabes, claro. Sí, bueno, esto es Retamosa de Cabañas, es otro mural, otro de tantos murales. Hay una cosa que se repite mucho que es muy reincidente en los objetos que se retratan en estos murales en Extremadura, que se han hecho recientemente en Extremadura, y es el zorro. Y a mí me encanta, bueno, aparte porque es un animal precioso, un animal maravilloso por muchísimas cosas. Esto añade otra cosa al discurso del que estábamos hablando, de los murales, ¿no? Está aportando, está sensibilizando, está aportando un mensaje de sensibilidad sobre algo. A ver, estos murales, además de verlos, que vayamos a disfrutar de ellos los domingos, cuando vayamos al pueblo tal a ver los murales, esos murales los están viendo todos los días los habitantes de ese pueblo que durante generaciones han considerado al zorro como una alimaña y ahora lo ven como, no como algo a lo que hay que erradicar, sino como algo que está embelleciendo de una manera muy importante, muy interesante, muy bella, valga la redundancia, una parte de su pueblo y de su entorno. A mí me parece que eso no tiene precio. Esa publicidad subliminal, o nada subliminal, mejor dicho, he puesto el ejemplo del zorro, pero igual que el Sí, sí, ejemplo sí. del zorro, puedo poner el ejemplo de dignificar no una especie, sino un oficio, como hay otros casos en otros murales, con elementos etnográficos, poner al piconero del pueblo, el que hacía el picón, o a la Sí, que sí. cogía esparto en el pueblo, y está dignificando unos usos, unas costumbres y unos oficios, igual que en este caso una especie, ¿no? Lo veremos a continuación. Has hecho ahí un inciso que me parece importante, porque has hecho alusión a que visitamos estos lugares en el fin de semana, ¿no? Ese turismo de fin de semana. Y muchas veces se nos olvida que estos lugares están a media hora de nuestra ciudad. En el caso de Extremadura pueden estar a media hora de Cáceres, de Badajoz, o pueden estar incluso a una hora. Y muchas veces inviertes en la ciudad más tiempo para desplazarte de un lugar a otro que ese marco de los 60 minutos por ir a ver una exposición o por ir al cine o por ir a un concierto. Es decir, también durante la semana, dentro de los márgenes de tiempo de los que cada uno dispone, hay que tratar de romper la barrera psicológica de lo rural urbano. Y también hay que tratar de una tarde de un miércoles, cuando los pueblos están muy tranquilos y se goza de la sonoridad de lo rural, de esa banda sonora, ¿no? Que muchas veces nos cuenta Carlos Deita, eh, Mm. recorrer estos murales con ese sosiego, con esa tranquilidad, entrar en el bar del pueblo, tomarte un café, dialogar con el día a día real del pueblo y también desestacionalizar durante la semana
esas visitas a los pueblos. Los pueblos están vivos y están abiertos en invierno y están abiertos en la época de lunes a viernes y hay que tratarlo de destacar, a pesar de que, bueno, el confinamiento ahora nos ha roto un poco esa dinámica, pero no nos olvidemos de ese valor, ¿no? De lo rural también durante los días internos de la semana. Fíjate que hablabas de este aspecto, ¿no? Hablabas, voy a tapar por una Eso vez es. el logotipo, pero hablabas de la dignificación de los trabajos, hablabas Sí, de personas que de repente se ven reflejadas en un mural y que han sido trabajos humildes, honrados, y la dignificación los hace honorables. Es gente honorable efe- pues eso, literalmente que ve reconocida su historia, su vida. efectivamente. Esto creo que es es un mural de rotura de cabañas. Cabañas, sí. Son murales sí, que hace referencia a la cultura tradicional, y no solo a la cultura tradicional, o a oficios, o a usos, sino a personas de carne y hueso, como, bueno, ahí podemos ver al modelo, ¿no? Y eso yo creo que es una manera muy bonita de dignificar, como tú dices, y de despertar una sensibilidad, no solo en los de fuera, en los que vamos de fuera, sino en los que son de allí, despertar esa sensibilidad para aprender a valorar, para aprender. Y eso yo creo que entronca con todo el mensaje que venimos hablando desde el inicio del paseo, ¿no? Por estas intervenciones. En otro tipo de intervenciones de manera más implícita, pero aquí de manera muy explícita, estas expresiones artísticas pues nos permiten eso, nos pueden permitir poner en valor el entorno, el paisaje, las especies, las personas que viven allí, los Los, usos pro, tradicionales, los productos de la tierra, sea el el vino de la territorio. vendimia, sí, sí, el trabajarle toda la realidad que ha rodeado a esos humanos. Muchas veces no somos conscientes que al comprar un vino de una zona, y que ha habido unos vendimiadores que han creado ese paisaje, o al comprar el queso de una zona, lo que estamos es protegiendo el paisaje, estamos conservando el paisaje desde nuestra nevera, solo con el mero hecho de elegir un producto u otro producto, y ese producto es fruto de un oficio que se desarrolla y se ha desarrollado en ese pueblo y que ha conformado la personalidad de ese pueblo. Es decir, conseguimos, cuando hacemos la compra de esa gastronomía tradicional, conseguimos seguir conservando los paisajes y nos lo están contando en los murales. Sí, a mí me parece una manera muy genuina, a la vez que es muy moderna y muy visual, de valorar, de poner en valor este tipo de expresiones. Uh-huh. Y nos dirigimos hacia el siglo XXI, vamos a ir cerrando el diálogo y aquí hay un aspecto que no hemos tocado aún, que es la actualización, ¿no? La contextualización, cómo llega la obra del año Sí, 76 al siglo XXI, cómo todas estas obras también en ocasiones hay que conservarlas, hay que tener labores de mantenimiento y cuando se vuelven a crear o se vuelve a trabajar sobre un sitio, tenemos que entender que hemos cambiado de contexto histórico, que hemos cambiado de momento. efectivamente. Sí, ¿qué es esto? La imagen esta que hay ahí es una intervención que hizo Ciria, el artista Ciria, en 2018, en una exposición más amplia en el mismo entorno que se llamaba Sin, sobre, tras la pintura. Uh-huh. Está hecha en el mismo entorno en el que actuó Bostel en los años 70, 4 décadas y pico después, y bueno, siguiendo sus pasos, pero como tú dices, en otro contexto totalmente distinto. La sociedad es otra, las sensibilidades son otras, estamos hablando del mismo entorno, las mismas herramientas, hacer un homenaje a un mismo prisma artístico, a una misma visión artística, pero con otras sensibilidades. Entonces nos encontramos con unas intervenciones en las que la obra, lejos de tener la potencia, digo, por poner una comparación que no sé si es muy válida académicamente la comparación, ¿no? La potencia brutal que tiene el coche de hormigón que hemos visto al principio de la presentación y la manera delicada en la que se ubican las varillas metálicas sobre la lámina de agua en esta intervención de Ciria, con los nidos de cigüeña detrás. Cualquiera que haya ido a ver la intervención esta ve que en cualquier momento están rodeadas de cigüeñuelas o de fochas. Y bueno, aquí lo que se percibe, lo que rezuma la obra esta, es que el que la ha hecho, el que la ha ideado y el que la ha maquinado, tenía muy claro que el entorno era lo más valioso.
que el entorno era más valioso que su creatividad. Y entonces yo creo que esa delicadeza y esa sensibilidad se percibe, ¿no? Y eso es debido, evidentemente, a que, como he dicho, aunque sea una expresión artística siguiendo una estela determinada, el movimiento Fluxus, Bostel, en los años 70, pero hay un contexto que ha cambiado en este caso a mejor, un contexto que ha cambiado en tanto en cuanto le damos un valor que hace a nuestro entorno natural que desgraciadamente no se le daba hace 30 o 40 años, ¿no? Sí, pero que encima ahora está sometido a todos los prismas. Ahora todo es políticamente incorrecto. Muchas cosas que Ah, se hicieron claro. en el pasado, en la actualidad, serían bastante impensables, ¿no? Eh, y llegamos a un punto que a mí me encanta, evidentemente, porque es una vinculación directa con la FIO y con Artefío, que es la integración de edificaciones en el medio urbano a través de la biodiversidad propia de la ciudad, pero también de los entornos ajardinados, entornos de parques, entornos ribereños, ¿no? Que es esa naturaleza que entra siempre en las ciudades, pero también de los entornos rurales. Muchas veces entra ruralidad en las ciudades a través del muralismo, ¿no? A través de esa visión del artista. Y Sí, quiero poner un énfasis especial al hecho de que una feria de turismo ornitológico marque un hito artístico. Es decir, eh, estos murales van a permanecer y van a crear una escuela y van a crear un hábito en la manera de entender el entorno. Como el hecho de querernos juntar para celebrar la FIO y para celebrar que los valores del patrimonio natural tienen que ser visitados, tienen que generar desarrollo económico con todo el respeto y la perdurabilidad, ¿no? Posible, pero cómo termina un evento como este, como la FIO, generando un hito, generando un referente, ¿no? Y aquí hay tres artistas, Ojo, Brea y Chefo, que crean un conjunto de murales colectivos. Y a mí hay una visión que me ha encantado en otros diálogos que hemos tenido y que es, por un lado, el hecho de la colectividad en los artistas, es decir, la colaboración, el que se trabaja de una manera, de nuevo voy a utilizar la palabra generosa, colectiva, y por otro lado, la funcionalidad de estos propios edificios como elementos orgánicos, ¿no? Me gustaría que de alguna manera plantearas en las reflexiones que has iniciado, ¿no? Al colocar esta fotografía, ¿no? Como casi como cierre de las sí, intervenciones. sí, sí, me parece un cierre muy bonito porque aunque no, siguiendo con el muralismo, aunque no esté estrictamente en el entorno rural, porque esto ya es entorno urbano, estamos hablando de Plasencia, este es el ascensor, el elevador que hay en el parking de la isla, y se hizo en el ámbito de actividades, como tú bien has dicho, de la FIO de 2018. Brea, Chefo y Sojo fueron los artistas, de manera colaborativa hicieron un panel, un lienzo que antes era una edificación, espero que no nos esté oyendo el arquitecto, pero bueno, vamos a dejarlo, era una edificación y ahora es un espectáculo, y sobre todo teniendo en cuenta que Plasencia ya tiene una vinculación muy fuerte con los aves, no solo por la cercanía geográfica de la FIO, sino porque es una de las cepas urbanas, porque tiene la figura de los píos, de los puntos de interés ornitológico a lo largo del parque de la isla, del río Jerte y de distintos sitios de su casco urbano. O sea, tiene una vinculación con el turismo de observación de aves y con las aves y la ornitología, una ligación muy importante. Y me parece una manera muy bonita de conjugar, no solo por la relación del mural con la FIO, que convierte la FIO en un catalizador para resaltar la comunión entre arte y naturaleza, sino por esa manera de acercar, hablamos antes, de cómo podemos acercar la figura hermosa, la figura bella de un zorro a un paisano que lo ha considerado toda la vida una amenaza, pues aquí podemos acercar la faceta más espectacular de un colirrojo, de un petirrojo y de una lechuza a los placentinos que pasen por ahí todos los días y en vez de ver un anodino edificio gris, van a ver por el mismo precio una obra de arte y van a ver una espectacular lechuza blanca alzando el vuelo sobre el parking de la isla, ¿no?
me parece un ejemplo estupendo como el paisaje urbano convertido en herramienta artística, en arte y convertida eso, en un catalizador para conmover con la naturaleza y para, como decíamos antes, para sembrar sensibilidades también, ¿no? Para educar, para Y educar. para educar. Son murales didácticos. Es muy fácil que te encuentres delante de este mural a una familia en el que el padre o la madre le está contando a los muchachos qué es lo que están viendo. O sea, Efectivamente, eso. hay otro toque con el que quiero cerrar, que es el terminar de cerrar el círculo y la posibilidad de integrar infraestructuras de fauna en estos murales. Es decir, que en un momento dado se pudiera colocar unas cajas nidos, se pudieran colocar unas aperturas para avión común. Creo que es algo que tú dentro de esta cultura, además placentina de cepa urbana, has, has somatizado, ¿no? A la hora de entender también el muralismo. Hombre, eso sería, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una de las colonias más interesantes de Cernica Los Primillas, en Plasencia. Eso sería maravilloso, que una intervención de esta sobre un edificio ya existente se completase con esos huecos para quirópteros, con esos huecos para vencejos, con esas cajas para Cernica Los Primillas. Eso sería ya cerrar el círculo y convertir este tipo de actuaciones, este tipo de edificaciones, no solo moles de cemento, con un barniz de pintura que estéticamente nos agrada y nos resulta estéticamente atractivo, pero no solo eso, sino que, como decíamos antes, que sean amables con la vida, ¿no? Que sean como las paredes de piedra, como los majanos o los almajanos, como decimos en Extremadura, que poco a poco vayan siendo colonizados por la vida y que eso no moleste, porque normalmente en el entorno rural no tanto, pero en el entorno urbano, cuando la vida se abre camino, molesta. Uh -huh. Cuando sale hierba fuera del alcorque, molesta. Cuando salen musgos en los tejados, eso no está en su sitio. Cuando los árboles crecen fuera de su jardín, nos gusta. Entonces, romper una lanza a favor de esa vida que se abre camino, yo creo que no estaría mal y haría estas obras ya integrales y completas. Sí, sin olvidar la función que cumplen todas estas aves y todas estas especies en la salud de las ciudades. Es decir, el hecho de que Claro. haya murciélagos implica que reduce la cantidad de insectos que hay en el aire, al igual que los cernícalos. Es decir, están haciendo labores de sanidad en las urbes y están haciendo labores de indicadores. El hecho de De que indicadores, te lo iba a decir, el papel de indicadores, ¿no? Lo tranquilos que podemos estar cuando vamos, lo hablábamos el otro día, ¿no? Cuando vamos por un sitio en el que vemos gorriones. Si es, como decían los del aseo, si es bueno para los gorriones, si un sitio no es bueno para los gorriones, no es bueno para ti tampoco. Entonces son indicadores que nos pueden hacer sentir tranquilos o intranquilos, Cato, en el caso de que desaparezcan. te comentaba hace un par de años que por circunstancias de trabajo visité varias ciudades europeas y no vi gorriones, no vi gorriones en Belfast, no vi gorriones en Praga, no vi gorriones en Berlín, de repente te llama poderosamente la atención que hay un silencio en la ciudad, que hay una falta de movilidad porque el gorrión es un elemento dinámico y lo que te cuenta esa ausencia es que algo está pasando. Claro, Eh, hay una alteración grande. uh-huh. Eh, Creo que debemos prestarle más atención a esta función también del arte como infraestructura verde, que puede ser la solución también, aparte de algunos conflictos o perturbaciones que sufren los entornos urbanos. Y sí. quiero cerrar con una obra tuya que comenzamos y quiero hacerlo pues un pequeño homenaje a todos vosotros, ¿no? El anonimato de una profesión. Es decir, los artistas en este momento sois los que estáis llegando cuando utilizáis la naturaleza como motivo, sois los que estáis llegando a los públicos más distintos, a los públicos no contactados, a los públicos no habituados a la sensibilidad por la naturaleza y creo que quedáis muy marcadamente en el anonimato frente, por ejemplo, a la fotografía. Creo que dice más, con todo el respeto a la excelente calidad fotográfica que hay, creo que muchas veces nos dice más una obra pictórica, una obra escultórica, que una foto, ¿no? Que de alguna manera nos ha ya acostumbrado a la imagen
y no nos deja interpretar otras lecturas de esa representación. Creo que el artista pictórico, el escultórico o el músico o la persona que viene del mundo de la danza, lanzan una obra que tiene un montón de lecturas, que son lecturas abiertas, que son lecturas interculturales, es decir, que van más allá de la cultura, van más allá del pensamiento, de la ideología, de la religión, y lo que llegan es directamente al sentimiento de la persona. Creo que los artistas estáis conservando la biodiversidad a través de vuestras obras gracias al sentimiento y a la emoción que provocáis. Pues me resulta muy emocionante lo que has dicho y creo que entre otras cosas, bueno, ya te has granjeado, nos hemos granjeado con estas charlas la enemistad de los arquitectos y de los fotógrafos. No, hombre, por Dios, no, no, no. No, es broma. Es broma. No, me parece muy bonito lo que has dicho y creo que de alguna manera puede ser así, ¿no? No, no, hay que estar muy agradecido tanto a unos como a otros. Creo que hay que dar simplemente más visiones y tratar de trabajar de manera colectiva. Creo que esa es la, la búsqueda, ¿no? Del bien común, cada uno desde su disciplina, cada uno desde sus capacidades Sí, y que son profesiones totalmente complementarias, ¿no? Al final todos buscamos un sí, bien común, que es el que todas estas creaciones, edificaciones, infraestructuras, todo el entorno en el que estamos nos haga sentirnos cómodos, nos haga sentirnos felices y que nuestra calidad de vida no se resienta con aquello que vemos. efectivamente. Sí. Pues voy a tratar de abrirnos, ¿no? De dejarnos ver las caras un poco más, a ver si consiguiera, si no nos despedimos desde aquí, desde tu obra, y no, no rompemos la magia de la obra. Simplemente el agradecerte este recorrido, ¿no? Fijaros que en este rato que hemos compartido palabra, hemos dibujado una geografía extremeña con un discurso artístico y un menú artístico que invita a visitarlo, que invita a hacer un turismo de naturaleza donde el mediador es el arte y el interlocutor es el artista. Y espero que sea literalmente unos puntos suspensivos, es decir, que este diálogo continúe, que las intervenciones continúen y que vuestra función siga estando como está al servicio del ciudadano. Me gustaría que terminaras cerrando tú con tu, tu Sí, no, reflexión última. yo simplemente decir que efectivamente, como tú has dicho, que lo bonito sería que esta reflexión, que este pequeño recorrido que hemos hecho, acabase con unos puntos suspensivos porque se puede hacer mucho. Fíjate lo que hablabas tú antes de hacer intervenciones, de hacer estructuras vivas o con posibilidades de convertirse en vivas, de aunar todo lo que hemos estado viendo con nidales, con huecos para artrópodos, con huecos para aves, hay talento, hay ideas, hemos visto que hay ideas, hay un entorno maravilloso, yo creo que hay ganas para sacarle partido y para dinamizar de manera muy respetuosa y en torno, pivotando alrededor del arte y de la belleza. Y yo creo que esto que va a dar para mucho y podemos hacer de aquí a un año, o de aquí a 2 años, o de aquí a 3 años, las mismas reflexiones viendo cómo va evolucionando y cómo se van generando nuevas cosas que seguro que ni imaginamos ahora. Exactamente. No olvidemos que el arte y la cultura, las artes y la cultura son un potencial de desarrollo económico que consiguen también estabilizar población, que consiguen generar recursos turísticos y que si encima lo vinculamos a todo este patrimonio natural que tenemos, la ecuación termina siendo la buscada, ¿no? Gracias, Manuel, gracias a la FIO por permitir que el arte conserve la biodiversidad. Gracias, Raúl, y gracias a todos por estar presentes. Muy bien.